Hola María Elber, ¿cómo están? Arrancamos en un par de minutos, gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, bien, gracias. Buenas noches. Buenas ¿Cómo van? Bien. noches, bien. Hoy va a ser una clase rapidita, digamos que es la última clase, vamos a hablar específica del uso de la nube en este tipo de aplicaciones, en imágenes, igual en manera general, y les voy a mostrar el cuadernillo de redes neuronales generativas, que pues es relativamente sencillo. Si no, pueden hacer uso, evidentemente, de GPT y generar lo que nosotros queremos que ustedes realicen. Entonces, digamos que vamos a arrancar observando qué es lo que tenemos que realizar esta semana. Si ustedes se van de manera directa al aula, ¿cierto? Van a encontrar en la semana número 8 primero que deben trabajar de manera colaborativa, ¿cierto? Es decir, en grupo. Y la actividad nos va a permitir de manera automática, ¿cierto? Generar, este es el objetivo, generar, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Generar 30 imágenes. Ah, está aquí en la rúbrica. Generar 30 imágenes con una RGA.
¿Listo? Claro, ese es el objetivo y me tendrán que entregar, evidentemente, dentro de esa generación, un documento de 10 a 15 páginas que tenga portada, introducción, desarrollo. En ese desarrollo, pues evidentemente ustedes tendrán que escoger una etapa de diseño, la arquitectura que van a utilizar. Pueden usar el dataset que se tuvo que trabajar en la semana número 7. Es decir, esa arquitectura les va a servir aquí para poder trabajar de manera directa. Digamos que si ustedes lo fueran a trabajar con el mismo cuadernillo, con la misma cantidad de imágenes, pues yo creo que esta parte la tienen solventada porque tienen que entregarlo en la semana 7. ¿Listo? Y implementan, ¿cierto? Las funciones necesarias para poder hacer que esa red se convierta en una generativa adversaria. Generan 30 imágenes con el cuadernillo o con el algoritmo entrenado, colocan los resultados y una par de conclusiones relativamente sencillas. ¿Listo? Entonces, lo que esperamos nosotros es que ustedes sean capaces de generar una red o de construir una red generativa adversaria. Y para poder hacer ello, pues hablamos de un poquito de la parte técnica, ¿cierto? De esa red generativa adversaria. Entonces, digamos que típicamente cuando nosotros tenemos una aplicación o una aplicabilidad directa, ¿cierto? De algún algoritmo específico, pues lo que buscamos, ¿cierto? De manera automática es que ustedes puedan, ¿cierto? O sean capaces de realizar este tipo de actividades. Entonces, una red generativa adversaria, básicamente lo que tiene en su haber, y se los voy a describir acá, es la utilización de un algoritmo, nuevamente, donde vamos a tener una imagen. Entonces recuerden que todo algoritmo lo que hace es tomar una imagen, esa imagen pues tiene una arquitectura para poder hacer la clasificación específica. Entonces, si esa arquitectura incluye un algoritmo, incluye una red neuronal, que típicamente es así, ¿cierto? Va en 2 dimensiones, aquí está el algoritmo. Y va a obtener una clasificación. Le va a decir una clase, por ejemplo, si eran los perros o los gatos, si eran los números o qué es lo que se necesitaba. Nosotros teníamos un conjunto donde las imágenes eran los X y la clasificación era el Y. En los números era del 0 al 9 y en los perros y gatos, pues el número digamos, incluso de raza si hubieran querido hacerlo, siempre y cuando hubieran tenido las etiquetas. Entonces aquí al final lo que tienen es una arquitectura. ¿De qué? De algoritmos convolucionales de una red neuronal. Esa misma arquitectura trae como consecuencia unos valores W. Entonces, si nosotros fuésemos a hablar a nivel de matemáticas, esto es lo que obtenemos, que un valor Y, un número que se va a clasificar, va a ir orientado o resuelto por una matriz W que se entrena en función, ¿cierto?, de las imágenes X y las clasificaciones Y que nosotros obtenemos. Es decir, que cuando el algoritmo está entrenado, como lo he repetido constantemente, nosotros conocemos el W. La pregunta sería, ¿y cómo haríamos conociendo el W y conociendo los X para encontrar el Y? O conociendo el X y conociendo el Y, encontrar el W, e incluso, ¿por qué no comparar? Entonces, generalmente cuando nosotros resolvemos, nosotros decimos que W, ¿cierto?, debería ser igual a Y por X inversa. Entonces, nosotros estamos resolviendo de manera característica un algoritmo. ¿Listo? Pero piensen en lo siguiente. Supongan que ahora nosotros, cuando ya hemos resuelto el W y lo hemos encontrado, queremos ahora, conociendo el Y, encontrar el X. Y eso sería nuestro equivalente a, conociendo una clase, encontrar una imagen, ¿cierto? Entonces tendríamos que devolvernos en la arquitectura. Y devolverse en la arquitectura sería seguir los pasos inversos de la matriz W. Entonces, si yo lo que quiero encontrar es el W, pues recuerden que este Y es el Y estimado. Entonces, si yo fuese matemático, yo diría, pues si yo lo que quiero encontrar es W, entonces yo diría que W podría encontrarlo en función de estos valores. Pero resulta que desconozco Y y desconozco X, así que yo tengo una estimación acá de un algoritmo que predije. La mejor forma que yo pudiese tener de encontrar este W, ¿cierto?, sería haciendo una comparación con otro W aleatorio. ¿Qué pasa si genero otra matriz que tenga las mismas dimensiones, ¿cierto?
y les pongo nombres. Una matriz generadora y una matriz de comparación. Entonces, esta matriz de comparación es la que yo ya entrené. Esa no debería cambiar. Y empiezo a hacer iterar esta W, ¿cierto? Hasta que se parezca a la matriz W generada. Entonces, inicialmente no se va a aparecer porque es aleatorio, pero esto va a iterar, empieza a hacer iteración, ¿cierto? Itera, itera, itera y cambia sus valores hasta que automáticamente pueda existir alguien que decida y que me diga, oiga, ya se parece. Entonces, en el momento en el que WG se parezca, nosotros vamos a decir que es igual, ¿no? Pero recuerden que esto es similar a la matriz que yo estoy trabajando, pues yo puedo decir que aquí yo ya tengo un valor. Entonces observen que debe haber algún elemento automático que ejecute esa comparación. Entonces ejecutar esa comparación equivale a que aquí voy a tener que decidir, oiga, ¿quién se parece o quién no se parece? Y ahí es donde me sale el algoritmo. Oiga, se parece un 90%, 95%. Eso lo vamos a llamar discriminante. Si nosotros logramos hacer este pedazo, entonces nosotros seríamos capaces de encontrar un W, encontrar un X, ¿cierto? Que si ustedes lo despejaran matemáticamente de esta ecuación, pues podrían llegar a que esto sería a W a la menos 1. Oye, ¿cuál es el inconveniente matemático y de procesamiento? Que típicamente calcular esta matriz es muy complicado. Es decir, esto tiene unos requerimientos de hardware porque generalmente esta arquitectura tiene una serie de millones, ¿cierto?, de cálculos en su interior. Entonces, hacer esta matriz W inversa tiene un tiempo muy largo. Por eso nosotros acudimos a la iteración, ¿cierto?, para que empiece a aparecerse de manera directa. Es decir, un método de encontrar la matriz inversa, pero iterativo, que se vaya apareciendo con un algoritmo, ¿cierto? Que nuevamente va a ser una función de optimización. Este es el objetivo, teniendo, ¿cierto? Los Yes, que es la clasificación, a encontrar los X. Características, y eso se aplica a cualquier tipo, podríamos generar imágenes, audios, textos, observen entonces cómo se podría generar automáticamente un párrafo, ¿cierto? Dependiendo de su longitud, y podríamos aplicar este algoritmo a cualquier tipo de generación. Si nosotros aplicamos ese algoritmo a cualquier tipo de generación, el único inconveniente que tenemos nuevamente es hardware. ¿Listo? Recuérdenlo, hardware. Este aquí. Pero tendríamos entonces unos pasos adicionales que depende de la aplicación. Cuando esto lo llevamos a una aplicación específica, por ejemplo, una aplicación donde vamos a tener una imagen y lo que tenemos que generar es una imagen, pues esto va a tener unos procesos adicionales. Dentro de esos procesos, evidentemente, se estará el acondicionamiento de una dimensión, ¿cierto? A dos dimensiones para construir la imagen, del acoplamiento de los kernels, ¿cierto? Entonces, como tenemos kernels, nosotros tenemos que conseguir kernels que trabajen de manera óptima de inversos, y son las redes neuronales convolucionales, que tenemos una red neuronal densa, ¿cierto? Entonces tendremos que encontrar una W densa y asegurar adicionalmente que la consecución de ellos pues me permiten trabajar de manera automática con la solución real. Es decir, que todos estos tres aportan a la W que yo quiero encontrar, que sería la inversa. Entonces, si eso lo podemos hacer, pues automáticamente yo voy a poder generar algo. Entonces, a este tipo de valores nosotros los vamos a llamar una matriz generadora. Entonces le coloco su nombre de una vez de manera automática en el una matriz generadora que me va a permitir de manera automática, ¿cierto? Decir que yo voy a compararlo contra una matriz W. Y esta matriz W yo ya la entrené. Esto es importante que ustedes saquen. Esto yo ya lo entrené. Este fue el resultado de un entrenamiento previo. ¿Cuál entrenamiento? El que ustedes hicieron en la semana número 7. Entonces, cuando yo caractericé, allá que veo unas etiquetas, ¿cierto? Clasifiqué las imágenes y demás, yo ya entrené esa matriz W. Si yo ya entrené entonces esa matriz W, yo empiezo a generarla, a compararla, pero aquí va a haber un decisor, y aquí es donde entra algo que llamamos el discriminante. Él compara, oiga, se parece, no se parece, se parece, no se parece, y cuando diga que se parezca, ¿cierto? Pues digo automáticamente
he generado mi comparativa. Cuando las hago competir, que sería un proceso adicional, yo podría colocar dos matrices. Entonces, colocar esta matriz y esta matriz, ¿cierto? O incluso dos matrices, una generadora y una discriminadora, donde diga de manera automática, las dos arrancan o la matriz discriminadora pasa de un estado más avanzado a la generadora y las empiezo a comparar con la matriz de entrenamiento W. ¿Listo? Y en el momento en que la matriz generadora supere la discriminadora, automáticamente yo digo que ya tengo la imagen que buscaba. ¿Listo? Es decir, ya tengo los valores W. Recuerden, siempre necesito, son los valores W, que son los hiperparámetros de la arquitectura que nosotros teníamos en su interior. Esto, programarlo desde cero, es complejo, ¿cierto? Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos con esto es que cuando entrenamos la arquitectura, esta que teníamos aquí, la arquitectura es considerada cuando ya es capaz de comunicarse como esos Ws en un transformer. Entonces, así se le conoce, transformer. Y ese transformer es el que voy a utilizar para trabajar. Entonces ya TensorFlow trae de manera automática unos comparativos. Entonces ya me trae unos transformers específicos con TensorFlow que puedo trabajar de manera directa en contra de los que voy a comparar. ¿Listo? Es decir, si ustedes lo hicieran desde cero, podrían utilizar este W para generar imágenes, pero resulta que no tendríamos o estaríamos limitados, por ejemplo, a generar solamente imágenes. Si entrenaron perros y gatos, solamente podríamos generar perros y gatos. Si generaron aviones, pues solamente aviones. Ya TensorFlow tiene unos transformers que ha entrenado una gran cantidad de imágenes, por ejemplo, miles de imágenes, que me permitirá generar, ¿cierto?, unas imágenes a través de transformers del paquete de TensorFlow. ¿Listo? Esto es lo que tendrán que hacer ustedes entonces al final. Esta la parte teórica, es todo lo que les acabo de mostrar en la parte, ¿cierto?, anterior, y vamos a trabajar en función de ello. Entonces, para poder hacer esas transformaciones, nosotros tenemos que hacer uso del hardware, ¿cierto? Y ese hardware o las implementaciones reales, no solamente de estos algoritmos, sino algoritmos de Machine Learning, pues tienen que hacer uso automáticamente o hoy en día de la nube. Cuéntenme, ¿qué experiencia tienen ustedes de trabajo con la nube? Bueno, fuera de haber manejado Google Colab, ¿cierto? Durante los últimos, tal vez el último año. Omar, Elber, Jessica, cuéntame, ¿conocen la nube? ¿Mm? ¿Conocen Azure? ¿Conocen Google Cloud? ¿Conocen Amazon Web Services? Sí, ¿no? No, señor. Profe, sí, pero No, profe. que haya trabajado directamente con ellos, o sea, ya Sí. haciendo implementaciones o algo, ¿no? Vale, perfecto. Entonces póngale cuidado cómo funciona esto. Hoy en día, todo el mundo está trabajando a nivel de SaaS. ¿Qué significa SaaS? Software como servicio, ¿no? Software as a service. Entonces, eso significa que hay alguien que ya se encargó de hacer la instalación de todo software sobre unos equipos físicos. Entonces, estos equipos físicos generalmente son custodiados por el dueño de la empresa. El dueño de estos equipos los conecta a Internet y a través de Internet me vende el servicio. Él se encarga de instalar todo el estado, todo el software. Y aquellos de pronto que no hayan tenido la oportunidad de asistir a estos data centers, hay uno aquí, por ejemplo, por la 80, el de Claro, ¿cierto? El que hace el respaldo, por ejemplo, de la vivienda. Hay otro, pues los que están en Amazon, en Azure, perdón, en Microsoft, que están en los Estados Unidos, o tienen otras redundancias en Brasil. Y bueno, tienen una ubicación geográfica. ¿Listo? Y esa ubicación geográfica indica que hay unos equipos físicos, ¿vale? Que tienen unas CPUs, que tienen unas GPUs, que tienen unas TPUs, que por su estructura de servidor, pues nos permite, ¿cierto?, de manera automática tener asignaciones eh, múltiples. Esto que yo le podría asegurar a un usuario. Adicionalmente, de las características del hardware que tienen los equipos en el interior de estos data centers cuentan con un respaldo eléctrico. Esto es muy importante. ¿Por qué lo menciono aquí? Porque muchos pensarán, venga, ¿yo por qué no monto infraestructura? Y es precisamente porque yo necesito disponibilidad de los datos. O sea, a mí no se me puede caer esta información porque si tengo un algoritmo de inteligencia artificial que está dependiendo, tomando decisiones dependiendo de esto, esto no puede fluctuar. Esto no puede perder el encendido eléctrico porque entonces perderíamos la fuente del combustible.
típicamente hoy por solar y por gasolina. Estos son unas plantas costosas que tienen un mantenimiento costoso y que adicionalmente cuenta con vigilancia física y de pronto para los que hayan ido a algún data center, es más fácil pasar por migración de Estados Unidos que ingresar en data center. El nivel de seguridad es supremamente alto. Para aquellos que han visto esas películas donde ingresan y que los hacen atravesar por unas máquinas específicas que incluso les detectan hasta si llevan USBs y demás, es acá donde los hacemos, en los data centers. Entonces allá no se puede ingresar ningún elemento electrónico de tipo físico que permita, por ejemplo, contagiar un virus, que permita, por ejemplo, extraer información y adicionalmente, digamos, por seguridad, nosotros acostumbramos a bloquear los equipos, los puertos. Esto algunos puertos específicos como los USBs y demás. Tiene un cierto nivel de vigilancia tecnológica automática, en donde ya incluso hay unos algoritmos de identificación de objetos y demás, pero que adicionalmente contiene para aquellos que son los dueños de la infraestructura como AWS, ¿cierto? Que recuerden que AWS empezó vendiendo libros y después de vender libros montó infraestructura, como Alibaba, que es China, ¿cierto? ¿Han escuchado de Alibaba? ¿Saben qué es Alibaba? Dice, ¿Qué es Elber? Cuéntame. pues es un distribuidor grande, donde tiene, no solamente es distribuidor, sino que también comenzó a hacer lo que hace Amazon, sino que aparte de distribuir, también tiene su propio data center y brinda servicios. Correcto, pero ¿cómo arrancó ese Alibaba? Como un No, e-commerce, no. como un e-commerce, o sea, han entrado al AliExpress, Alibaba era eso, ¿cierto? Entonces lo que hacía era vender una serie de elementos, o sea, encargarse de conectar al que compraba, al comprador con el vendedor, ¿listo? Y montó posteriormente su nube para prestar ese mismo tipo de servicio. Lo mismo hizo Amazon. Miren que Amazon evolucionó de vender libros digitales, ¿cierto? A vender servicios de infraestructura. Y Office, pues porque estaba evidentemente en el negocio, posteriormente pasó a Office 365 y Google Cloud, porque siempre nació como empresa de tecnología. Pero miren lo que ocurre, tiene una infraestructura, ¿cierto? Y atrás de esto tiene un mantenimiento costosísimo, pues evidentemente porque tiene equipos muy poderosos, una vigilancia muy alta, y tiene una robustez. ¿Qué es esto de robustez? Que en la parte de atrás debe tener un backup. Ese backup específico debe mantener toda la información con una disponibilidad del 99.9. Por ejemplo, no sé, por alguna causa se resetearon los equipos físicos acá, entonces él debe de una vez decir automáticamente, me conecto por esta red, ¿cierto? A internet y automáticamente logro funcionar. Y al final, ¿qué es lo que yo hago, cierto? Aquí, pues monto unas señales que van a estar en una memoria RAM, ROM, ¿cierto? Entonces aquí hay una memoria, un uso de memoria, bien sea RAM o ROM, y aplico unas cantidades de CPUs, memoria RAM y demás para ejecutar el algoritmo, para entrenarlo e incluso para desplegarlos, y obtengo unos valores que almaceno en memoria en Y cuando yo quiero ejecutar mi algoritmo. Y me lo cobran por cada cosa que use. Y entonces ustedes supongan, si estos algoritmos, ¿cierto? La base que nosotros les estamos entregando a ustedes, la más barata, es Python, pues a mí me cobran por el algoritmo que yo ejecute en un Colab, Python. Entonces, ¿cómo hace él? Se conecta aquí y me dice, mire, está gastando tantos recursos, ¿cierto? Usted asignó tantos y pum, aquí va al costo. Y empieza a cobrar. Entonces, el modelo de cobro software como servicio es ese. Y para aquellos que de pronto tienen la posibilidad de montar una infraestructura, pues podrían hacer lo mismo, pero tendrán que contar evidentemente con todos estos servicios de vigilancia. Incluso muchas empresas, como no tienen que hacer una vigilancia específica, sino solamente de sus datos, piensen en la vigilancia de los datos, pues montan una infraestructura para ellos únicamente. Eso, digamos que más temprano que tarde, a ustedes los va a llevar a pensar en la necesidad de montar una infraestructura propia. Y les voy a comentar por qué. Por ejemplo, ahorita hacíamos en el anterior curso una simulación de costos. Ahorita la hacemos en Azure para que la observen, ¿cierto? Y nos daba aproximadamente $5,000 mensuales para un uso básico de entrenamientos de algoritmos de Machine Learning. Recuerden que entrenar algoritmos de Machine Learning es muy caro, consume mucho hardware. ¿Listo? Entonces, eso es importante porque si yo quiero montar una empresa, ¿cierto? De servicios, de entrenamiento, pues miren, ahí voy a tenerla. Y resulta que con estos $5,000 mensuales, ¿cierto? Yo perfectamente puedo montar mi infraestructura. Con $5,000 puedo arrancar con un servidor básico, sencillo, como el que se maneja acá. ¿Listo? Diferencia o, digamos,
Contra, pues que me toca montar todo, ¿no? Me toca instalar todo, hacer que todo funcione y si algo falla, pues la culpa es mía. El sistema de ciberseguridad en infraestructura es a mi cargo. ¿Listo? Entonces, esta vigilancia depende de mí. ¿Listo? Y esta vigilancia tecnológica también depende de mí. Quiero que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Pero estos $5.000 que si ustedes los llevan, ahorita hacemos también la simulación, a números específicos o anuales, estamos hablando de $60.000 para una aplicación básica, ¿cierto? Y $60.000 de aplicación básica está entregándonos dos servidores de mucho poder, ¿listo? De mucho poder. A eso adicional, evidentemente, en los servidores que tiene que tener en cuenta su consumo eléctrico y demás cosas. Pero digamos que no es tan descabellada la idea de tener una infraestructura de la nube propia. ¿Listo? Esto no tiene modelo de cobro por usuario, sino que lo tengo guardado allá en físico. Ténganlo muy en cuenta, es una buena opción. Entonces, si nosotros partimos de la nube, bien sea privada o de la nube pública, que estaría software como servicio, nosotros podríamos generar redes neuronales generativas adversarias. ¿Listo? ¿En cuáles me voy a centrar y me voy a ir muy rápido? En estas convolucionales, porque es al final las que me interesan a mí. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, esta presentación fue generada con Popeye. ¿Listo? Para que ustedes lo revisen. Entonces, las redes generativas adversarias básicamente parten de la idea de tener redes neuronales, una generativa y una que vamos a ver, una que se llama generador o generativa y otra que se va a llamar discriminador. Entonces, existe una G, como les mencionaba actualmente, y una D. Y ellas dos empiezan a competir. ¿Listo? Compiten entre sí. Pero recuerden, no pueden competir aleatoriamente. Ellas deben tener una estructura con unos valores específicos que se van comparando contra algo. ¿Qué es ese algo? El compite, ¿cierto? Las dos compiten y una vez que compiten, pues tienen unos hiperparámetros, unas redes neuronales específicas. Y dicen, ah, me dio tanto. Entonces, la imagen que yo genero, ¿cierto? Esto me va a generar una imagen. Compiten y una genera la imagen generativa cuando la hago atravesar y otra genera una imagen discriminadora. Compiten, acuérdense de eso. Y estas dos imágenes solamente se pueden generar si yo atravieso, ¿cierto? Estos valores que me están entregando a través de una red entrenada. Y que la red entrenada me diga, ah, sí, mira, esto es una Y1, una Y2, y yo comparo esta Y con la imagen que yo estoy sacando, digo, ah, sí, eso no es. ¿Listo? Y la que primero llegue, en realidad aquí lo que yo busco es que la imagen generadora supere a la discriminadora para poder eh, frenar el algoritmo. Si la imagen generadora supera la imagen discriminadora, automáticamente frena el algoritmo y obtengo la imagen que yo quería. ¿Listo? Entonces es un entrenamiento iterativo de competición en donde lo que busco es que ellos vayan generando. Y cosa importante, él va aprendiendo. Esto es como si yo fuese entrenando estas imágenes generadoras o estos WGs y estos WD con respecto a una referencia a W. ¿Listo? Él va entrenando, entrenando. Si entre más la usen, pues mejor, evidentemente funciona. Aplicaciones, montones, ustedes ya saben. Y lo más importante de aquí es pensar cómo nació. Las redes GAN nacen como la posibilidad de automatizar, ¿cierto? La publicidad. Entonces piensen siempre que esto depende del dinero. ¿Sí? La forma más sencilla de obtener dinero es siempre a través del mercadeo y de la publicidad. Y eso era muy costoso más o menos hasta el año 2021. Y en el año 2022 aparece Dalí y dice, montemos un algoritmo que nos permita de manera automática generar, ¿cierto? Imágenes para que nosotros podamos vender nuestros productos. ¿Bien? Y ahí nace con ese objetivo. Esto entonces inicialmente lo que nosotros buscamos es que sean muy realistas, pero para que sea muy realista, evidentemente la arquitectura que nosotros vamos a manejar dentro de esto tiene que ser una arquitectura grande, una arquitectura robusta, fuerte, que me permita generar imágenes de alta calidad. Recuerden que la arquitectura parte o arranca del tamaño de la imagen. ¿Listo? Y en función del tamaño de imagen le doy profundidad de izquierda a derecha. Voy diciendo, ah, le puedo meter tantos kernels, le puedo ingresar tanta red neuronal densa, etcétera, etcétera, tanto en plate. Y en función de ello puedo generar mayor calidad y mayor identificación de elementos en función de su tamaño. ¿Listo? Entonces evolucionan inicialmente de las redes densas. Entonces recuerden las redes densas, ¿cierto? Redes que nosotros tenemos neuronas a la entrada, ¿cierto? Las interrelacionamos para obtener la salida y conectamos todos con todos. ¿Listo? Entonces esto es lo que nosotros llamamos las redes densas.
Y esas redes densas pues traen como consecuencia, ¿cierto? Evidentemente una solución específica, que aquí están las Y y aquí están las X, donde cada uno de esos X es un píxel. Entonces la imagen simplemente se descompone como píxel de la imagen número 1, píxel número 2 de izquierda a derecha y así sucesivamente. Cuando ya las redes no son solamente densas, sino que le ingreso acá, ¿cierto? La imagen como tal. Y adicionalmente le coloco unos kernels que me va dando filtros específicos, pues coloco un kernel 1, coloco un kernel 2 y cada una de ellas me va generando una característica específica. Y aquí monto una arquitectura que ustedes la recuerdan, ¿no? La BGG, por ejemplo, Max Pooling y demás. Y después le hago el flatten, que hago esto. Entonces, cuando yo genero con esta arquitectura, la llamo DSGAN. Pero cuando yo la monto únicamente con la red densa, esta es una red generativa adversarial. Interesante es hoy trabajar con las DSGAN. Esto, aplicaciones infinitas. Pero ese es básicamente el concepto. Implicaciones a nivel general. Y una cosa súper importante, la parte ética y regulatoria. Es diferente lo que es ético a lo que está prohibido, ¿cierto? Una cosa es que yo sea ético y otra cosa es que yo sea o esté afinado en la reglamentación. Les voy a poner un ejemplo de uno de sus compañeros. Uno de sus compañeros compró un modelo, un transformer, ya que lo vendían, y lo implementó a nivel local. Y ese modelo generaba imágenes. Y estaba entrenado para generar imágenes para OnlyFans. Inicialmente, cuando él aplicó ese modelo, pues creaba páginas de OnlyFans pagas, ¿cierto? Que la gente ingresaba y empezaba a mirar modelos específicas ahí, pues perfectas, evidentemente. Resulta que esto, primero, no era prohibido, pero era antiético. Por ejemplo, nunca se le informó al usuario que estas imágenes eran generadas con inteligencia artificial. Eso fue en el año 2022, 2023. Posteriormente, la gente, ¿cierto? Y OnlyFans se dio cuenta de eso y empezaron a generar perfiles por IA, ¿cierto? Que los podían identificar. ¿Mm? El hecho de utilizar perfiles de IA, ¿cierto? Que utilizaran algoritmos de inteligencia artificial en cuentas de OnlyFans sin que fueran informadas era prohibido. ¿Listo? Entonces, esto empezó a tener una regulación, pero no es una regulación estatal, porque recuerden que al final quienes regulan esto de manera automática es el Estado, pero los estados generalmente van lentos, ¿cierto? Esta reglamentación va lenta con respecto a la tecnología, la aplicación y la divulgación de esa tecnología. Entonces, tengan muy presente eso, porque solamente con un ejemplo de esto es tan sencillo, estaríamos hablando de la parte ética y regulatoria, ¿cierto? Otra cosa, compartir información, ¿cierto? Y compartir información, las políticas de privacidad, que esas sí están reguladas, muchas veces no se utilizan de manera ética y se violan los procedimientos regulatorios. Entonces quiero que lo tengan en cuenta, piensen en ello, piensen en los derechos de propiedad intelectual, ¿cierto? Si yo generé con propiedad intelectual, ¿cierto? Con un modelo de GPT gratis, una imagen que está dentro de Dalí, para poderla hacer de manera automática, ¿cierto? Allá a una plataforma como OnlyFans, pues de manera automática la pregunta es, ¿y de quién es la cuenta? ¿De quién son las imágenes? O imagínense que yo tome una herramienta de inteligencia artificial y genere un video específico que me permita usufructuar recursos, por ejemplo, una idea como el Chavo o Betty la Fea, y después lo vaya y lo venda. La pregunta es, ¿de quién son esos derechos de propiedad intelectual? ¿De la plataforma? ¿De quién generó la idea? ¿De ambos? Etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un desafío ético regulatorio importante. Aquí digamos que los que más han avanzado en la parte ética regulatoria son la parte norte de Europa. Digamos que en Europa se han centrado mucho en la parte regulatoria actualmente. Estados Unidos se fue más por la parte técnica, entonces ya tienen unas ventajas de desarrollo específicas en los modelos que han logrado realizar junto con los chinos, pero pues digamos que en Europa se dejó con un poquito de ventaja y ahorita están intentando invertir para que eso funcione de manera adecuada. ¿Listo? Entonces, implementarlo es supremamente sencillo. Entonces, ya saben que existen los transformers en Python. Entonces, todo está en TensorFlow. Y llamamos el transformer y simplemente lo ponemos a iterar para que se compare. No más. No es más lo que tenemos que hacer.
Lo comparamos y él debe generar una imagen específica. Entonces, así es que utiliza el resultado. Yo me voy a ir aquí rápidamente, ¿cierto? Y ustedes van a poder desarrollarlo de manera directa en nuestro cuadernillo. Lo mismo pasa con la estructura de Segan, si es convolucional. Lo único que cambia es el transformer. Esto porque esos transformers ya están. Ustedes lo van a hacer con transformers, ¿cierto? Si la quieren crear desde cero, pues ya será diferente porque tendrán que entrenar la arquitectura, como lo hemos hecho hasta acá, y después de la arquitectura comparar, o esa arquitectura convertirla en un transformer, que se hace generalmente creando un punto de acceso. ¿Listo? Entonces voy a irme aquí de manera rápida a que esto en realidad tiene como único objetivo poder hacer este tipo de cosas o hacer evolución, ¿cierto? De las actividades que generalmente desarrolla el ser humano para poder tener, evidentemente, que esos puestos que ocupe la inteligencia artificial sean de manera automática, digamos, ocupados en unas escalas un poco más elevadas. ¿Listo? Tengan muy en cuenta, eso se los dejo ahí para que ustedes lo verifiquen, lo piensen, lo charlen, ¿cierto? Lo debatan, pronto sus ratos de ocio en algún determinado momento específico. Esto va a impactar enormemente y ya está impactando la parte de entretenimiento, efectos visuales, van a personalizar, va a aparecer seguramente una inteligencia artificial ya, incluso ya está, ¿cierto? Con estos gemelos digitales, con la parte de realidad aumentada, etcétera, etcétera, que ya está involucrada en todo esto, y donde el futuro y el cobro está en la nube. Observe, todo se está cobrando por la nube, todo lo cobra en Amazon, todo lo cobra en Microsoft, todo lo cobra en Google, que si en algún determinado instante se montan nubes privadas, pues pueden ser, ¿cierto? Costos que no estén asociados a la parte, ¿cierto? De cobro de un pago específico, un gasto más bien, sino un cobro fijo. ¿Listo? Entonces consideren eso, cada una o cada empresa tendría que tomar una decisión hacia dónde lo quiere orientar, pero aquí tiene que ver todo con todo, hardware, software, algoritmos de IA y tendría que ser todo por lo menos calculado, ¿cierto? Dentro de una tabla de costos muy específica. Yo voy a ir entonces precisamente a observar eso, a mostrarles. La mayoría de ustedes no habrá visto esto que les voy a mostrar a continuación. Y es, ¿qué ocurriría? ¿Cierto? Voy a abrir, eh, sí, una pestaña, ¿cierto? Que me permita incluir Azure. Entonces, ¿qué pasaría si yo me voy al portal de Azure? Con la cuenta que ustedes tienen actualmente del minuto son o pueden autenticarse dentro de Azure y van a obtener o van a encontrar una visual como la que están observando en este momento. Azure tiene una serie de servicios, ¿cierto? De manera automática que uno puede desplegar sin ningún inconveniente. Pero así como los tiene Azure, ¿cierto? Observen, podrían ser todos los servicios. O sea, Azure tiene de todo. IA, almacenamiento, analítica, bases de datos, cálculo, ¿cierto? De computación, contenedores que hace referencia al guardado de información en memoria ROM para ser utilizada posteriormente. Listo, ahí hay diferentes modelos de guardar imágenes, dependiendo del protocolo, cómo se guarde, la extensión, si es Parquet, si es Spark, si va a estar, ¿cierto? Delta, depende de cómo la guarde, por optimización de espacios, ¿cierto? Va a tener la posibilidad de comunicarse con la metodología Scrum a través de DevOps, ¿cierto? Va a poder también trabajar de manera directa con algunas series de consultas y demás. Observen, o sea, nosotros tenemos aquí acceso a todos, absolutamente el software como servicio va muchísimo más allá de venga, instalemos Python y ya, no. Esto es la posibilidad de automatizar procesos de manera iterativa e incluso de trabajar en tiempo real, de generar o de aplicar todos esos servicios de ciberseguridad, de montar redes privadas, de montar, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Y además me permite integrarme, ¿listo? Con algún servidor que yo tenga específico, por ejemplo, para almacenamiento de información y extraer la información y traerla aquí con algún área de elementos de salud, etcétera, etcétera. Tenemos de todo. Con APIs externas, ¿cierto? Que yo pueda conectarme a unas APIs específicas de manera segura y que además pueda también, por ejemplo, conectarme a unos en serie de sensores específicos. Supongan que ustedes trabajan en una empresa donde tiene una máquina y esa máquina tiene unos sensores, los pueden traer a Azure y monitorearlos ahí de manera directa para, ¿por qué no procesarlos y aplicarle un algoritmo de inteligencia artificial a un robot? ¿Cierto? Todo lo que tiene que ver con gobernanza de datos, ¿cierto? Administración de esos datos, a todo nivel. Obsérvenlo muy bien. Aplicaciones web, aplicaciones móvil, automatización de envíos de correos, automatización de lo que ustedes quieran. Incluso, por ejemplo, algo tan sencillo como esto, crear una página web, que era lo que inicialmente hacíamos nosotros en un cloud, pues lo pueden hacer en Azure.
¿cierto? Entonces pueden crear aquí una página web súper sencilla con un HTML sencillo y después se conectan allá al algoritmo, envían unos datos, traen la respuesta y ya, con eso es más que suficiente. ¿Listo? Ténganlo muy en cuenta. Aquí pueden crear de todo. Pues evidentemente lo tengo con el @uniminuto.edu.co. El de despliegue que yo tengo lo tengo en uniminuto.edu. Tengo dos cuentas, pero este lo utilizo para poder mostrarles todos los servicios. Entonces podemos hacer de todo. Observen. ¿Y en qué me voy a concentrar? En Databricks. Entonces si ustedes quisieran aquí botar un recurso, en realidad nosotros tenemos dos formas de despliegue principales hoy en día de poder montar algoritmos de inteligencia artificial. El primero se llama Azure Databricks, ¿cierto? Ustedes lo encontrarán de manera sencilla y pueden crear entornos de trabajo. Y el segundo se llama Microsoft Fabric. ¿Listo? Este es reciente, este de Microsoft Fabric. Y pueden crear en ambos casos, ¿cierto? Ese Microsoft Fabric. En este no he generado evidentemente nada. Este está habilitado para estudiantes, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Pero podría solicitar una versión de prueba. Por ejemplo, yo podría decir, venga, ¿y por qué no me entregan un servicio real? Yo lo puedo generar por acá, ¿cierto? Para poder hacer aprendizaje. Y la otra opción que ya tenemos y desplegada dentro de nuestro Azure for Students es la versión de Azure. Entonces, uno crea aquí, siempre puede generar o crear servicios alrededor de esto. Entonces, bueno, este es porque está mi cuenta deshabilitada, ¿no? Evidentemente. Aquí la tendrán que activar, pero una vez la activen, porque yo la tengo con la otra cuenta, ustedes lo único y diferente que tienen que hacer aquí es ponerle un nombre y siempre que escojan la región, para el caso estudiantil, van a escoger el West US Street. Ya. Y lo demás se les queda automáticamente. Esto, y una vez tienen eso creado, él se demora un tiempito porque es como cuando ustedes prenden un computador, él va automáticamente a asignar recursos y demás, crean un cluster. Y les va a aparecer aquí, ¿cierto? En realidad un espacio donde ustedes pueden iniciar un área de trabajo. Me voy a concentrar en mostrarles este Databricks que me parece interesante. Aquí está. ¿Cierto? Voy aquí a hacer esta verificación, con eso me queda activo. Voy a colocarle aquí. ¿Cierto? Entrar. Y ahí ya me da un acceso. Entonces, esto es lo que llamaría Fabric. Este Fabric es la evolución de Databricks a nivel, digamos, de trabajo por bloques. En Fabric es un poquito menos intuitivo. Pero, perdón, en Databricks tenemos servicios de cuadernillos, obsérvenlos. Estos son los cuadernillos. Un cuadernillo súper sencillo como este. Tenemos servicios de bases de datos. Obsérvenlo. Hive Store, aquí no tengo nada. Servicios de automatización, donde aquí yo puedo decir, oiga, córrame este cuadernillo todos los días a las 7 de la mañana. ¿Cierto? O cada hora, todos los días. O no me lo corro, no corra el cuadernillo los fines de semana, etcétera, etcétera. Asignación de clusters. Entonces aquí es donde yo puedo decir, venga, yo quiero un clúster propio. Digo, sí, no sé, esto es la versión del Python que uno va a tener, ¿cierto? Aquí voy a tener, voy a buscar el más barato. Miren que aquí le sale la memoria y el núcleo. Entonces, no sé, esto es muy poderoso. A ver, por aquí, uno de estos. O sea, 28 gigas de memoria. Este no me sirve. A ver, ¿cierto? Evidentemente, pues como no tengo aquí licenciamiento de manera automática, no me va a permitir, pero en la otra cuenta sí lo tengo, lo único que tienen ustedes es que solicitarlo. Allá cuando entran a Azure, le dicen solicitar activación, ya les activa la licencia estudiantil y pueden trabajarlo. Bueno, cómputo, aquí es donde ustedes configuran su máquina, ¿cierto? Aquí es donde ustedes pueden de manera automática hacer todo lo que tiene que ver con base de datos, pero me voy a concentrar aquí, pueden generar este tipo de tableros con sus bases de datos, hacer una muestra o montar fácilmente un
producto mínimo viable rapidísimo, mírenlo, sin necesidad de generar un front con una página web y demás. Van a poder hacer almacenes de bases de datos generales. Van a hacer una ingesta de datos importante aquí. Por ejemplo, si yo tengo un SAP, un Salesforce en mi empresa o cualquiera de ellos, puedo agregar las fuentes de datos. Miren, aquí tengo montones de fuentes de datos. Me puedo conectar con AWS, me puedo conectar con Google, me puedo conectar con los SharePoints, me puedo conectar con FTPs, con un servidor específico. Aquí puedo hacerlo. ¿Listo? Puedo conectar con mi OneDrive, aunque usted no lo crea, el 95% de las empresas tienen sus bases de datos en Excel todavía. Así es. Y siguen almacenando y alimentando eso a punta de Excel. Y pues eso, pues digamos que nos obliga a conectar, a tenerlo por lo menos orientado a que eso pase. Miren toda la forma de conexiones que ustedes pueden hacer. Montones de conexiones. ¿Listo? Incluso aquí ustedes podrían montar un canal de YouTube o sus redes sociales, monitorearlas, etcétera, etcétera. Y el más importante, este de aquí que se llama zona de pruebas y experimentos. Entonces aquí ustedes pueden hacer clasificaciones, regresiones, algoritmos de deep learning. Miren, aquí pueden crear un algoritmo. Aquí pueden crear un algoritmo de clasificación, ¿cierto? Simplemente seleccionan el clúster que no lo he configurado yo. Y aquí buscan allá entre sus bases de datos dónde están los datos que necesitan, la columna objetivo y ya está. Le ponen un nombre y él automáticamente lo realiza. Aquí los pueden desplegar los modelos, que en el modelo, y aquí pueden desplegar los servicios. ¿Qué es lo importante de servicios? Ustedes pueden utilizar ya los algoritmos de GPT que están incluidos dentro de, o sea, preentrenados, tanto dentro de Azure. Observen, tienen el de Cloud, tienen el de Meta, tienen el Gemini, tienen el GPT, ¿sí? Con sus diferentes versiones para que los puedan usando. Claro, en función del que usen les van cobrando, ¿no? Es importante que ustedes lo tengan en cuenta, pero lo pueden usar. Este sería el equivalente al aplicativo, ¿cierto? Entonces, oiga, utilice GPT solamente para consultar el procedimiento X de la empresa. Entonces, él se acostumbra y aquí es donde ustedes quedan sus famosos, ¿cierto? Asistentes virtuales de manera automática. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y esto podría ser Databricks. ¿Listo? Esto podría ser Fabric. Pueden escoger uno o el otro, es la idea, ¿no? Fabric tiene la posibilidad de incluir cuadernillos de Databricks y jalarlos allá. Es decir, que todo lo que yo tenga aquí lo migre aquí. El objetivo que tiene Azure es que todo quede aquí en Microsoft Fabric, ¿vale? Es para que lo tengan en cuenta, pero esto es costoso. ¿Listo? Entonces vámonos a los costos. Ustedes tienen ahí, esto es un esbozo pequeño para que ustedes lo miren y, por ejemplo, aquí se podrían ir a una calculadora de costos. Ustedes si hiciesen hay una cotización, hagamos una cotización ahí súper sencilla. ¿Cierto? Donde vamos a usar Databricks y ya está. ¿Listo? Entonces, si yo fuese a utilizar una calculadora, de un segundo que lo cargue, ustedes se van a dar cuenta cómo a medida que ustedes van utilizando recursos, pues él le puede decir, mire, yo le voy a hacer un estimado mensual, anual de los costos específicos que usted podría tener de manera automática. Supongan que ustedes, a ver si lo abrió. No sé, bueno, que cargue. Bueno, entonces carga aquí. Estamos observando evidentemente. Aquí está. Entonces supongan que aquí les aparecen los servicios que yo les mostraba ahorita, Nacho. Entonces no sé. Supongan que ustedes quieren agregar un Databricks. Databricks es caro, ¿vale? Miren, lo agrego al presupuesto y lo miro acá. Por ejemplo, un Databricks. Observen que ahí me dice, listo, hermano, mire, asegure que usted lo va a dejar, no sé, en un servidor específico. Dependiendo del servidor que lo deja, también cuesta, ¿no? No es tan diferente, pero cuesta. ¿Listo? Un nivel premium, ¿listo? O un nivel estándar. Con el nivel premium es el uso de cómo va a almacenar los datos en contenedores o como ustedes lo quieren almacenar, ¿cierto? En general. Una redundancia específica. Estos son modelos de redundancia, a ver cada cuánto quiero que se me pierda con una capacidad elemental. ¿Qué pasa si yo le coloco 100 gigas, por ejemplo? Aquí ustedes lo pueden acomodar. Miren, aquí es algo adicional. ¿Listo? Con evidentemente unas transacciones específicas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas operaciones? Porque ustedes, si ustedes despliegan algo,
Lo importante es que aquí, o lo chévere de aquí es que ustedes pueden decir, vea, voy a desplegar una aplicación súper pequeña que me valga $3 al mes, y si se empiezan a conectar mucha gente, pues yo le empiezo a subir ahí la infraestructura y empiezo a cobrar. Esto entonces, por ejemplo, para un producto mínimo viable es muy bueno realizarlo, ¿cierto? Con un Azure Machine Learning. Por ejemplo, aquí me costaría mensualmente $167 mensuales el uso de esta cuenta que yo estoy realizando, el almacenamiento $3, ¿cierto? Aquí el que cuesta generalmente es el Databricks, que sería este aquí, el Azure Machine Learning, por ejemplo. Entonces, este, digamos que cuesta bastante, ¿no? Mírenlo, este sería el servidor que yo voy a utilizar con lo que yo quiero utilizar. Supongamos que voy a entrenar, entonces cuando entreno es muy caro esto. ¿Listo? No sé cuántas horas, voy a dejar esto aquí. Pago por uso, digamos que $80. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Un Azure DevOps, que generalmente, este sí es caro, ¿vale? Yo inicialmente lo obviaría, pero esto para industrias o para empresas de desarrollo es muy bueno porque me permite manejar a nivel de Git, ¿cierto? Todo ese tipo de elementos. Pues digamos que yo colocaría unos, si es un equipo de 5 personas, ¿cierto? Para que no tenga ninguna cosa en cuenta, ¿cierto? Y este es para desarrollo de CICD, autohospedado, un GitHub. El GitHub, digamos que es gratis inicialmente, solamente por transacciones es lo que se cobra. Es muy económico y podríamos pagar mensualmente $167 en nuestros modelos. ¿Listo? Entonces observen que estas cotizaciones pues podrían servirles a ustedes, pero que al final, si yo mantengo unos relativos valores, aquí es porque lo subió, ¿no? Este podría costarme al año $1,424. Y si utilizo Databricks, podría costarme $4,600. Y aquí es donde yo saco el valor de los $5,000 anuales. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Con unas específicas condiciones de nuestra CPU, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Porque pues eso tiene, mira, aquí le agregué una CPU ya, o sea, le hice una opción con una CPU específica y luego le puse una CPU poderosa de 384 GB de RAM y 3.6 teras y miren cómo se me subió esta vez. ¿Listo? Entonces ténganlo muy en cuenta, $20,000. Entonces aquí cobro por uso para que ustedes lo tengan en cuenta. Esa es una cosa que deberían ustedes tener en cuenta porque yo creo que hay posibilidad de montar nubes privadas con este precio específico por año. De esto existe entonces para Amazon, perdón, para Azure, para Google, ¿cierto? Que es este, Google Cloud, ¿cierto? Aquí está la consola. Observen la consola de Google Cloud. Esto, y entonces ustedes aquí pueden tener una serie de servicios, miren. Entonces aquí están las APIs, las mismas APIs que estaban al otro lado. Aquí está todos los modelos de inteligencia artificial que van con Vertex, ¿cierto? Aquí está toda la serie de cálculo. Entonces las máquinas virtuales, el almacenamiento que necesiten, las instancias, si necesitan más máquinas, etcétera, etcétera. Si necesitan Kubernetes, si necesitan almacenamiento en la nube, ¿cierto? Si necesitan, ¿cierto? Alguna transferencia de datos, combinación, transacciones, etcétera, etcétera, y demás servicios. Observen que aquí van a tener un montón de servicios, incluso a nivel de seguridad, sobre todo cuando van en sus páginas web. El Google Maps, el monitoreo, etcétera, etcétera. Entonces aquí ustedes van a poder igual montar ese tipo de cosas y también lo van a poder hacer en AWS. Este es otro, ¿cierto? Entonces, en Amazon Web Services, que tienen, lo único que cambia entre Amazon, Azure y Google Cloud es la forma en la cual despliegan, ¿cierto? En la cual ustedes crean sus valores, pues tienen sus valores ahí para trabajar. Pues la forma visual, de resto es lo mismo, almacenamientos, trabajos de cobro por CPUs, GPUs, RAM, ROM, el trabajo de manera directa con las bases de datos, ¿cierto? Consumos de determinadas aplicaciones y demás. ¿Ustedes podrían construir todo desde cero? Sí. Pueden construirlo todo desde cero, con solo los cuadernillos de Colab, sí, lo pueden hacer. Sin embargo, siempre van a necesitar almacenamiento, siempre van a necesitar equipo. ¿Listo? Entonces, AWS aquí no tengo yo creada mi cuenta, pero quiero que la tengan ahí sobre el radar. Una adicional, Alibaba Cloud, observenla. Este era Alibaba, ¿cierto? Y aquí está Alibaba Cloud, que es el equivalente a esas tres medallas que se llama Baidu. Aquí hay un ecosistema. Ya están entrando aquí, estos son chinos, ¿no?
A ver si de pronto pudiésemos tener por aquí una serie de precios. Ellos parece que son unos más accesibles. Vamos a intentar buscar aquí sus consolas, a ver qué tiene. Esta sí no la he manejado yo, pero observen que tienen aquí una serie de elementos. Tocaría mirarlo, ¿cierto? Que hay una serie de cálculos de cómputo. Tendríamos que me lo pase aquí. A ver si tenemos algo por acá cerca, no sé. Ahí en México, uno en México. Esto y ustedes pueden escoger, mire, yo quiero aquí unas 4 CPUs en 16 gigas, ¿cierto? Y aquí les dice, mire, 45.000, seguramente la unidad es la unidad de eh, China. Hay que hacer la traducción de esto, evidentemente, y ir mirando cuánto nos podría costar. Revísenlo, ¿cierto? Adicionalmente, hay cursos de todo este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, para el caso de Microsoft, porque nosotros la manejamos, ¿no? En un minuto, es incluso nuestro soporte para los correos. Ustedes pueden hacer o ingresar a algo que se llama Microsoft Learn. ¿Listo? Entonces Microsoft Learn al final es una plataforma incluso gratuita que no entrega pues los vouchers, ¿cierto? Pero pues tiene toda la parte de estudio ahí. Entonces existen montones de certificaciones de Azure. ¿Listo? Entonces la certificación de IA, aquí está, ¿cierto? Existen varias escalas de certificación de IA. Aquí está la de científico de datos. ¿Listo? Para que ustedes la observen. Profesional de datos, de seguridad, líder, empresarial o técnico y demás. Revíselo, es gratis. Solamente ingresan con su sesión, observenlo aquí, y él automáticamente pues, les dice, listo, déjame entrar, y les va guardando ahí la información de lo que vayan haciendo. Creo que en este no he hecho nada, lo tengo en la otra cuenta, ¿cierto? Pero ustedes pueden ir haciéndolo de manera automática. Y los módulos, ¿cierto? Lo que ustedes quieren aquí, lo encuentran aquí de manera directa. Entonces yo quiero Azure porque quiero trabajar en la nube. Entonces le dice, listo, mire, esto es lo que usted tiene para Azure. La ruta de aprendizaje, ¿cierto? Entonces aquí hay Azure Administrator, Azure Ingeniero de IA, ¿cierto? Azure Científico de Datos y el nivel. Y en función del nivel, pues va a estar automáticamente pues lo que ustedes optan por trabajar. ¿Listo? Aquí tienen montones de capacitaciones para que ustedes lo puedan trabajar, ¿cierto? Si, por ejemplo, quieren, no sé, un ingeniero de IA únicamente, él le saca solamente los ingenieros de IA desde principiante hasta avanzado con un tiempo específico y les va dando puntuación a medida que van avanzando. Entonces, si ustedes dicen, yo quiero aquí hacer una introducción a inteligencia IA, lo empiezan a seguir, ¿cierto? Miren, hacen una introducción y a medida que van avanzando, miren aquí, les van sacando una serie de puntos, ¿cierto? Que es importante que se sienten y lo vean a detenimiento, ¿no? Porque ustedes podrían, pues, decirle, hágalo completo y él les va sumando los puntos, pero pues al final ustedes tienen que presentar, ¿cierto? El voucher o el certificado. ¿Listo? Y eso cuesta $100, $200, $300, dependiendo de la que ustedes quieran. ¿Vale? Entonces, esto es más o menos un esbozo de lo que tienen en la nube. Revísenlo, me parece interesante. Mírenlo. Y no olviden, por favor, que esta deben entregarla, esta última actividad, el domingo a las 23:55. Es la única actividad que se entrega el domingo. Y la razón fundamental es porque nosotros terminamos domingo y arrancamos lunes el siguiente módulo. ¿Vale? Entonces no hay posibilidad de ampliación de fechas, es, digamos, automáticamente la fecha que nos dé ahí y la calificación le saldrá de manera automática en la siguiente semana. ¿Es clara esa entrega? ¿Dudas, preguntas que tengan alrededor de ello? Profe, sí, Sí, pues es claro que digamos que lo que hicimos, el test que hicimos en la clase 7 de la semana 7 sí. nos va a servir para eso, pero me perdí en la última parte, como cómo es el complemento de esa última parte del taller, pues no la parte teórica, sino la parte práctica. Vale, listo. Entonces, miren lo que les dejé yo aquí. Ahí en la semana número 8, ¿cierto? Hay un resumen de todo lo que nosotros hacemos. ¿Listo? Entonces, aquí van a encontrar un cuadernillo que eso sí se me olvidó mencionárselos, tienes toda la razón, que se llama redes generativas. Ponle cuidado. Y aquí está, adversarial examples. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Le vamos a tomar un clasificador gaussiano, ¿cierto?
inicialmente para definir si la red se entrenó o no se entrenó, es decir, si generó algo o no lo generó. Y vamos a utilizar los transformers, ¿cierto? Estos transformers de manera directa que los vamos, o así los vamos a llamar, ¿cierto? Desde digamos, un algoritmo de decomposición de PCA. ¿Listo? Entonces, aquí hay un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Oye, vamos a tomar un transformer, ¿listo? Esta es una función simplemente. Voy a decirle, quiero generar un 8, por ejemplo, este es el ejemplo, ¿no? Con mi red entrenada. Yo quiero un 8, ¿listo? Y yo quiero que sobre ese 8, por favor, me empiece a generar una probabilidad específica y entrene. Y una vez le coloque un for, él empiece a comparar lo que yo necesito. Entonces, mire, esto es lo que yo tenía originalmente, es decir, la red que está variando, y este es el que yo quiero llegar. ¿Listo? Esta es lo que yo espero. Entrene hasta que va a ver cuánto se parece. Y una vez para en el 1000, él me dice, mire, ya tengo el W, ahora haga la operación inversa de ese W y genéreme qué es lo que me daría. Yo quería un 8, me dio un 8. Esto después de 1000. ¿Cómo arrancar ese transforme? Digamos que generalmente lo que nosotros hacemos es arrancar con una imagen aleatoria del tamaño de la imagen, yo quiero la salida. ¿Listo? O sea, por ejemplo, si yo entrené mi red neuronal para imágenes de 28 por 28, pues yo puedo generar imágenes de 28 por 28. ¿Listo? Entonces yo genero inicialmente unos valores aleatorios, ¿cierto? En esos valores aleatorios lo dibujo acá, obsérvala. Ahí están los 28 por 28. Y a medida que le coloco el for para utilizar el transformer, por ejemplo aquí le coloqué 50, ¿cierto? 5 o 50 ciclos para que él entrene, ¿listo? Lo pongo a calcular ese resultado. Y por ejemplo, aquí yo quiero un 7, ¿listo? Y me da esto, en el número 50, pero pues digamos que ahí todavía no se ve nada. Esto, si yo lo empiezo a seguir iterando, por ejemplo en este caso, tanto que yo lo que quería es un 8, aquí ya se parece a un 3, de manera automática él tiene que ir evolucionando hasta que empieza a construir este tipo de elementos. ¿Listo? Pero básicamente es tomar un transformer y compararlo. Entonces, ¿dónde es lo importante? Acá. ¿Listo? El transformer que yo tengo. Mira MQG, vamos a ver qué hace este resultado. Entonces yo le digo, mira, yo tengo un transformador que es el que quiero aplicar, ¿cierto? Una máquina que es la que quiero que me mida o que me caracterice, ¿cierto? Que se acerca a una clase específica. Entonces, esta es la clase que es el número que yo quiero. ¿Listo? Y este es el objeto que yo quiero que se acerque a esta clase V. Entonces, esta podría ser, si ustedes lo podrían dimensionar de manera automática cuando lo llaman aquí, el V que yo quiero. ¿Listo? ¿Cómo quiero que eso, o qué quiero que se acerque? Si quiero un 8, pues coloco evidentemente una matriz random. Este es el número que yo quiero, el C. Esto es lo que yo quiero que haga y este es el transformador que yo utilicé, es decir, este es el método que yo utilicé para que él se entrene. ¿Listo? Y la máquina que yo digo aquí o lo que estoy colocando ahí simplemente es lo que yo quiero que me calcule. ¿Listo? Entonces, aquí lo puedo utilizar. Por ejemplo, si yo me fuese por aquí, debe estar la máquina. Aquí está. Entonces yo le estoy diciendo, mira, yo lo que quiero es que la máquina sea una probabilidad. Entonces empieza a calcular o aumentar la probabilidad, ¿cierto? Del algoritmo hasta que este MKG se parezca mucho a la matriz original. Eso es lo que hago. ¿Listo? No es más. Simplemente es una comparación entre una red neuronal que yo calculo aleatoriamente con una que ya entrené. En este caso, la que ya entrené, o mi transformer que yo ya entrené, está ubicado en el entrenamiento de los dígitos del 0 al 9. Ustedes deberían tener aquí, pues la que utilizaron en la semana número 7. ¿Listo? Este transformer que aparece acá, es decir, este de aquí, observenlo aquí, cuando ustedes lo declaran debería ser la arquitectura que ustedes utilizaron para entrenar su algoritmo. ¿Es claro ese pedazo? Sí, Observen. Aquí está el entrenamiento. ¿Listo? O sea, su transformer es el entrenamiento. ¿Vale? De listo. algún modo lo guardan. Cogen ese entrenamiento. ¿Listo? Y lo tienen ahí guardado.
¿Listo? Si ustedes quieren utilizar que su máquina sea lo mismo, un discriminante, un análisis de discriminante lo pueden utilizar, ¿cierto? Aquí simplemente lo que le dice es, venga, voy a comparar las dos. Voy a comparar la XRL con la XRT. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da el XRL? ¿Listo? Entonces, el XRL es la comparación de una máquina que yo utilicé, ¿cierto? Que era la que yo quería. Y esta es la que quiero transformar. Entonces, la que yo quiero me da tanto. ¿Listo? Y las empiezo a comparar. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, ya se parecen el 93%. Esto simplemente es porque la comparé al inicio. Y después le meto un ciclo. Y le digo, empieza a compararlos con una función que yo creé aquí, que me dice, compare lo que tengo con el transformador, ¿cierto? Con el promedio de lo que yo llame máquina aquí. Y máquina es generalmente lo que yo quiero que llegue. O C es la clase, ¿listo? Y V es lo que yo quiero que se acerque a C. Y ya está. ¿Listo? Si no, si ustedes quieren, pueden también tomar su código y decirle, por ejemplo, a un chat GPT que les genere automáticamente su código. Eso es, digamos que es válido que lo puedan utilizar en este nivel, siempre y cuando entiendan qué es lo que quieren realizar. ¿Listo? Es más o menos eso es lo que les puedo contar, no puedo entrar a mayor profundidad. Listo, profe. Digamos que no es difícil, ¿sí? No es muy complicado. Dime, Elba. No, que gracias por la aclaración ahí. Sí, es relativamente sencillo. Es teniendo algo entrenado, compáralo con algo aleatorio y empieza a generar que ese aleatorio se parezca a lo que tengo entrenado y ya, ¿vale? Con un criterio de discriminación. Y eso es lo que yo llamo ese criterio discriminante. Para ver cuándo frenarlo, porque si no, no lo puedo frenar. Si no me toca con los 1000 ciclos, ¿cierto? Entonces, hasta que corran los 1000 ciclos, pero puede que, por ejemplo, los paren los 500, porque ya se parece. ¿Listo? Esa es la idea. Listo, profe. Gracias. Pues eso es, yo creo que con esto les bastaría, solamente cambiando el modelo deberían ser capaces de realizarlo y capaces de compararlo, muchachos. Y eso pues básicamente es lo que tengo por comentarles. Si tienen alguna duda, de todas maneras pueden programar la sesión de tutorías del jueves, ¿cierto? Y ahí nos sentamos de manera técnica, lo revisamos sin ningún problema y ustedes lo pueden clarificar o decirme, profe, voy acá, voy allá, ¿cierto? Que me falta y lo dejamos finalizado. ¿Listo? Eso es, muchachos, recuerden, esta es la clase más corta, es relativamente sencillo, su última entrega es colaborativa, por favor, no se les vaya a olvidar que esto es colaborativo y que, a ver si estoy en el equipo que es en un segundo, porque si estoy acá, ustedes deberían tener en este momento asignados todo su equipo de trabajo. Aquellas personas que no tengan equipo de trabajo como Carlos, David, Gustavo, Wilmer o Jessica, que incluso se encuentra acá, debería tener aquí asignado un equipo de trabajo. ¿Listo, Jessica? ¿Tú tienes ahí equipo? ¿Cómo subiste la actividad 7? No, profe, la verdad, pues yo he estado trabajando sola porque pues yo tengo un tiempo muy limitado, entonces se me complica a veces reunirme con los compañeros. Vale, Entonces, por yo la te voy a verdad, meter por eso he aquí en un equipo. trabajado sola. No te preocupes, yo ahí te dejo, simplemente es para que no tengas inconveniente a la hora de subir la actividad. Ah, vale, sí, ¿Listo? sí. Ahí ya quedaron todos asignados. Los otros quedaron individuales. Entonces, en caso tal de que, pues, para que puedan subir al menos la actividad. ¿Listo? Listo, Listo, profe. Gracias. gracias. Bueno, creo que con esto debería ser suficiente para que ustedes suban la actividad. Recuerden, domingo 23:55. ¿Listo? Y ahí no hay nada que hacer, no se puede ampliar tiempos, nada, tendría que ser algo extraordinario, porque al final nosotros subimos o sea, calificamos y la nota se sube automáticamente y creo que el fin de semana siguiente, del viernes al domingo, es cuando jalan todas las notas para que aparezca reflejada directamente en su plataforma personal, ¿vale? Su sistema integrado académico. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y creo que eso sería todo. Cualquier cosa me escriben, ya saben, tienen mi contacto a través de Teams y nos estamos charlando. Cualquier cosa, ayuda, asesoría que necesiten, ahí estamos, sobre todo en eso de la nube, que yo sé que les va a abrir mucho panorama y les va a abrir muchas oportunidades que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Muchísimas gracias a Listo, todos. profe. Muchas Y Gracias. pues gracias. nada, pues, una buena Muchas finalización de gracias. Feliz especialización y noche. estamos charlando. Bueno, hasta Gracias, Bueno, luego. hasta profe. luego. Buenas noches. Muchas gracias.